Ujú. Muy bien, queridos muchachos, muy buenas tardes. Entonces, vamos a hacer rapidito un pequeño repaso de las primeras semanas que hemos desarrollado, pues vamos de lleno ya a nuestro repaso. Así, en forma general, primera semana vimos géneros y figuras literarias: épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. Tienes que recordar sobre todo las diferencias entre un género y otro. En el género épico, la presencia de un narrador, los hechos heroicos, sobre todo, ¿no es así? Acuérdate de las especies: epopeya, cantar de gesta, poema épico. En el género lírico, la subjetividad, las emociones, los sentimientos, el mundo interior del poeta. Las especies: oda, elegía, égloga, sátira y epigrama. Hay que saber distinguir entre un género y otro. Oda, alabanza; elegía, dolor por la muerte de un ser querido; un égloga, poema pastoril. El pastor se lamenta por penas amorosas. El epigrama, poema breve, burla sutil, indirecta, escondida. La sátira, burla frontal, una burla despiadada, ¿no? Que pone de manifiesto los Un ejemplo, defectos profesor. de sátira. Ay, pero ya hemos visto tanto. En sátira, ¿te acuerdas, por ejemplo, cuando decíamos ese poema sobre la nariz? ¿No? Érase una nariz mayor que papa, nariz que en tiempos fríos usa capa, nariz que con su sombra lima tapa. Imagínense, ¿no? Esa es una sátira. Bueno, luego vimos también el caso de el género dramático, teatro. ¿Qué nos preguntan del teatro? División en actos y sobre todo diálogos de comienzo a fin. Especies del teatro: tragedia, comedia y drama. Bueno, mencionamos aquí ejemplos como Edipo Rey, Hamlet, ¿no? Bodas de sangre, Niña Catita. Luego, el género narrativo. Hay un narrador, igual que el género épico, pero hay una diferencia, ¿te acuerdas? En el género épico también hay un narrador, pero en el género épico todo está escrito en verso, poesía, mientras que en el género narrativo todo está en prosa. Especies del género narrativo: el cuento y la novela, sobre todo. Y por último, acuérdate del género expositivo y de la especie ensayo. Género expositivo, especie ensayo. ¿Qué es lo que caracteriza el ensayo, muchachos? En el ensayo, el autor va a reflexionar sobre un tema de su interés, plantea una hipótesis y argumenta. Entonces, en el ensayo, sobre todo, destaca el aspecto argumentativo, reflexivo, ¿ya? Muy bien. Luego vimos figuras literarias, pues las 5 que hemos visto, ¿te acuerdas? Metáfora, anáfora, símil, hipérbole e hiperbatón. ¿Ya? La metáfora es la más usada, recuerda. Tiene dos formas de expresarse la metáfora: A es a B, o también A en lugar de B. ¿Te acuerdas, no? La anáfora, repetición de una misma palabra al inicio de varios versos, ¿no? ¿En qué consistía, qué figura literaria establece una comparación directa entre una cosa y otra? Comparación directa entre una cosa y otra. ¿Cómo se llama eso? ¿Te acuerdas? A esa figura literaria se le llama símil, ¿correcto? Símil, muy bien. Y a la figura literaria que nos expresa una idea en forma exagerada, desmesurada, hipérbole. Y el cambio del orden lógico del enunciado, cambio en el orden lógico del enunciado, hipérbaton, claro. Luego vimos los movimientos literarios. El primer movimiento literario que estudiamos fue el clasicismo griego, ¿no? Muy bien. ¿Qué caracteriza en el clasicismo griego? A ver, recuerda, pues rapidito, dime alguna palabra que tú recuerdes sobre el clasicismo griego. El hombre como centro de su realidad. ¿Cómo se llama eso? Antropocentrismo. También la idea de que el hombre no puede evitar el sufrimiento, no puede evitar que su destino se cumpla. Fatalismo, ¿no es así? Muy bien. Racionalismo, didáctico, ¿no? También la idea de la armonía, el equilibrio. Vimos sobre los poemas homéricos, la Ilíada, la Odisea. Acuérdate de la Ilíada, el tema, ¿no? La cólera de Aquiles. Correcto, muy bien. ¿Y por qué Aquiles se retira del campo de batalla? ¿Se acuerdan ustedes? Aquiles se retira del campo de batalla debido a que Agamenón le va a arrebatar su esclava Briseida, ¿no? ¿Y por qué después vuelve Aquiles al campo de batalla?
para vengar la muerte de Patroclo. ¿Y cómo es que termina la Ilíada, el desenlace? Todo termina con los funerales de Héctor, ¿no es así? Muy bien. ¿Qué sucede con la Odisea? El tema, el regreso de Ulises. En la obra hay tres partes bien marcadas, ¿no? Al comienzo, Telémaco sale a buscar noticias sobre su papá. A esa parte le llaman la telemaquia. Y luego hay una parte central, la más extensa, donde el protagonista, Ulises, cuenta todas sus aventuras. ¿A quién se lo está contando? ¿Tú te acuerdas? ¿A quién está relatando todas sus vivencias al lado de sus hombres, ¿no? Todo lo que ha vivido durante los últimos tiempos, durante los últimos años. Todo eso se lo va contando al rey de los feacios, al rey Alcinoo. Y finalmente, la obra termina cuando Ulises llega a Ítaca y va a cobrar venganza. Mata a los pretendientes, ¿no es así? ¿Correcto? Y se reencuentra pues con su familia. En la tragedia vimos el caso de la Orestiada, una trilogía. ¿Cuáles son las tres tragedias que conforman esta trilogía? ¿Te acuerdas? Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Hay que recordar de qué trata cada tragedia, ¿no? En Agamenón se relata el asesinato del rey Agamenón. En las Coéforas, la venganza. El joven Orestes va a vengar la muerte de su padre, es decir, mata a su propia madre. Y en la tercera, las Euménides, Orestes, ¿no? Va a ser absuelto en un juicio, es liberado de toda culpa. Muy bien. Y luego, bueno, Edipo Rey, ya todos trabajamos en clase de Edipo Rey. Tú te acordarás muy bien, contamos ese argumento en clase, ¿no? Muy bien. Recuerda, no te confundas. La obra comienza cuando Edipo y es rey de Tebas. Está casado con Yocasta y tiene con ella 4 hijos. En la obra se va a llegar a la verdad, se va a descubrir toda la verdad, que Edipo mató al rey, el rey Layo, que era su verdadero padre, y que está casado con Yocasta, y que Yocasta es su madre, ¿no? Muy bien. Luego, en la siguiente clase hablamos sobre el periodo medieval, medioevo, renacimiento, barroco. Medioevo. En el medioevo, sí, hablamos sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri, pero previamente hablamos las características, ¿no? Ahora cambia todo a teocentrismo, la escolástica, el pensamiento escolástico, el teocentrismo, el hombre como centro de su realidad. Las lenguas romances que cumplen un papel importante en la época. Se desarrolla una literatura también heroica, ¿no? Heroica, épica, y aquí se menciona los cantares de gesta. Pero nosotros nos centramos en Dante Alighieri, el Dolce Stil Novo, la Divina Comedia, su obra, este poema épico que se divide en 3 grandes partes, ¿de acuerdo? Muchas veces preguntan por las características de esta obra. No te olvides, pues, tiene 3 grandes partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Nada de el cielo o el empirio, porque por ahí viene la trampa a veces. Te ponen infierno, purgatorio y cielo, dicen. Infierno, purgatorio y el empirio, dicen. No, es infierno, purgatorio y paraíso, ¿ya? Muy bien. Luego viene una obra que está escrita en dialecto toscano. Se divide en 3 grandes partes, ¿no? Ya sabemos. Se utiliza una forma estrófica llamada el terceto endecasílabo. Terceto. Está narrado en primera persona, hay un protagonista. El protagonista se llama Dante también, ¿no? El protagonista también se llama Dante. Bueno, y sobre todo hay que recordar la presencia de los números cabalísticos, el 3, el 7, el 9. Y por supuesto es un poema épico que sintetiza todo el conocimiento de su tiempo. Y sobre todo recuerda los elementos alegóricos, ¿no? ¿Qué simboliza Dante? El hombre que ha caído en pecado. Virgilio, la razón, la sabiduría. Beatriz, la fe, el amor, la salvación. Recuérdate las 3 fieras, la loba, la pantera y el león. ¿Qué simboliza el león? La soberbia. La pantera, la lujuria. La loba, la avaricia, ¿no? Muy bien. Virgilio guía a Dante por el infierno y el purgatorio, pero no puede ser admitido al paraíso. Virgilio no puede ingresar al paraíso. ¿Por qué? Porque no puede ingresar al paraíso. Él está condenado al infierno. ¿En qué círculo del infierno se encuentra en realidad Virgilio? Pertenece al círculo del limbo, el primer círculo, los no bautizados. Muy bien. Todos hemos visto el Renacimiento y el Barroco.
Bueno, el Renacimiento significó todo un cambio radical, pues, ¿no? El surgimiento de la burguesía, un nuevo pensamiento filosófico, el humanismo. Ahora nuevamente se regresa a esa visión antropocéntrica del mundo, ¿no? Se revalora el mundo clásico también, otra vez se toma en cuenta la razón, muchachos, ¿no? El racionalismo. Y bueno, aquí hablamos de un autor, William Shakespeare, no está vinculado al loco, dijimos, ¿no? Y de Shakespeare, bueno, resaltamos que es un autor que Shakespeare tiene, mmm, va a crear personajes arquetípicos, como por ejemplo, ¿qué simbolizan Romeo y Julieta? La pasión juvenil. Y Otelo, los celos. Y Hamlet, la duda y también la venganza, ¿no? Macbeth, la ambición. Muy bien, y recuerda pues el argumento de Hamlet, los hechos más importantes que hemos contado en la obra, ¿no? No te debes olvidar de eso, ¿ya? Y de ahí hemos visto el romanticismo, sentimentalismo, los sentimientos, las emociones. ¿Te acuerdas? En el romanticismo lo más importante eran las pasiones humanas. Los románticos se interesan también por el pasado, se interesan por el pasado, tienen un lenguaje culto, se evaden de la realidad, prefieren irse al pasado y además crean mundos de fantasía, muchos personajes de fantasía, ¿no? Muy bien, se manifiesta los sentimientos, las emociones, el mundo interior de sus personajes. Y sobre todo aquí mencionamos a Wolfgang Goethe con su obra Las desventuras del joven Werther, ¿se acuerdan? Pero además de Werther también mencionamos, además de Goethe, al escritor Edgar Allan Poe con sus cuentos de terror, ¿te acuerdas? Edgar Allan Poe y al español Gustavo Adolfo Bécquer, pues, con sus famosas rimas. Pero en esa clase, además del romanticismo, hablamos sobre todo del realismo, ¿no? Y ahí hablamos, pues, de características del realismo. Esa literatura que quiere reflejar la realidad de manera fidedigna, como un espejo, ¿no? Se apoyan en el método científico, ¿te acuerdas? La observación. Claro, la descripción de la sociedad, los problemas de la sociedad, ¿no? La problemática social, el contexto social es lo más importante ahora. Las descripciones de personajes y escenarios. Y mencionamos autores como Honorato de Balzac, padre de la novela sociológica. Fedor Dostoyevsky, padre de la novela psicológica. Y hablamos más de Gustavo Flaubert. Flaubert, precursor de la novela moderna. Comentamos su novela Madame Bovary. ¿Te acuerdas? El tema de la infidelidad. La historia de Charles Bovary, pero luego, sobre todo, la historia intensa, conflictiva, ¿no? De Madame Bovary. Muy bien. Y bueno, pues luego ya en la quinta semana hablamos sobre narrativa contemporánea. Pero eso pertenece a un tema más grande que es el vanguardismo, ¿no? ¿Alguien se acuerda cuál es la palabra clave cuando hablamos de vanguardismo? Vanguardismo, muchachos, siglo XX. ¿Cuál es el término clave cuando se habla de vanguardismo? Renovación. Renovación, muy bien. Chantal se animó a participar, Chantal Natalí. Muy bien. Renovación, experimentalismo, presentar algo totalmente nuevo, ¿no? Acuérdense de los llamados ismos de vanguardia, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo. Bueno, y ahí hablamos pues de las innovaciones en la poesía, ¿no? El verso libre, el uso del caligrama, se hacen imágenes con las palabras, ¿no? Y sobre todo, bueno, nos centramos en la narrativa. Nuestro tema era narrativa. Entonces, se busca dar una visión completa, integral del ser humano. Se utilizan técnicas como el rompimiento de la linealidad del relato, ¿no? O también diferentes historias se van narrando al mismo tiempo, los narradores múltiples, ¿no? O también se utilizan diferentes historias de manera paralela, ¿no? Historias paralelas. O también mencionemos la técnica del monólogo interior. Y aquí mencionamos a Franz Kafka y su novela La Metamorfosis, ¿te acuerdas? El tema de la deshumanización del hombre. Una mañana, luego de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa despertó convertido en un monstruoso insecto. Y la idea de lo absurdo y lo inverosímil, ¿no? Y luego hablamos también de cómo en Norteamérica también aparecieron escritores importantes por esos años.
el grupo La Generación Perdida, y hablamos de William Faulkner, y sobre todo de Ernest Hemingway, y sobre todo resaltamos su novela El viejo y el mar. ¿Recuerdas la figura del viejo Santiago? ¿Qué simboliza el viejo Santiago? Santiago simboliza la perseverancia, ¿no? La lucha constante hasta lograr lo que uno se ha propuesto en la vida. En la semana 6 vimos un siglo de oro español, la época más importante, no, pero primero, etapa de formación, la Edad Media española. Y ahí hablamos pues del Méster de Juglería y Méster de Clerecía, ¿te acuerdas? Méster de Juglería y Méster de Clerecía. Y bueno, hablamos sobre las diferencias. En el Méster de Juglería teníamos pues poemas de temática heroica, ¿no? Se relatan las aventuras de los héroes que están peleando por la libertad de España, mientras que en el Méster de Clerecía destacan los poemas religiosos, los temas religiosos, ¿no? La vida de Cristo, los milagros de la Virgen, etcétera. Las palabras bíblicas. Había una gran diferencia entre el Méster de Juglería y el Méster de Clerecía. De Clerecía era más culto Claro, el lenguaje culto también de los clérigos, y además también el dominio de la métrica y la rima, ¿no? Rima perfecta, métrica regular, rima consonántica se le llama. Muy bien, muy bien. Y allí nos centramos en el famoso poema de Mío Sí. El tema del Mío Sí, poema de Mío Sí, la recuperación de la honra. Las tres grandes partes, ¿no? El destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Córopes. Bien, bien. Y bueno, luego entramos al siglo de oro español, que es el momento más importante en la historia de España. Primero hablamos sobre la lírica española, hablamos sobre la escuela italiana, Garcilaso de la Vega, sus famosas églogas, ¿no? La égloga 1, o llamada también la égloga de Salicio y Nemoroso. Te debes acordar, el tema del desamor. Y luego Ponce de León y su famosa Oda a la vida retirada. ¿No es así? Y bueno, luego ya viene pues el periodo barroco, y en el barroco mencionamos el caso de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Recuerda, la obra se divide en dos grandes partes. En la primera parte se da la primera y segunda salida. Primero, Quijote sale solo, es apaleado y regresado a casa, y en la segunda parte ya sale acompañado de Sancho, ¿no es así? Muy bien, muy bien. Y en la segunda parte se ve la tercera y última salida. El Quijote es derrotado por el caballero de la Blanca Luna y regresa, obligado a volver a casa. El Quijote en casa ya poco después recobra la razón y nos narran que poco después va a morir. Pero hablamos más nosotros sobre el teatro barroco. Ustedes recordarán el teatro barroco, Lope de Vega y Calderón de la Barca, ¿no? El Calderón llamamos La vida de sueño, y sobre todo nos explayamos un poco más en Lope de Vega y su obra Fuente Ovejuna. ¿Te acuerdas? ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. ¿Quién es Fuente Ovejuna? Todos a una. ¿Te acuerdas del tema? El tema principal. El tema principal, el honor villano. Una pregunta. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, el examen entra desde la primera clase. Sí, desde la primera clase. Ya, muy bien, por eso estamos haciendo el repaso total, ¿ya? Entonces con eso tú mismo eres 20, ¿ya? Primer puesto cómputo general, a celebrar, muchachos. Bueno, entonces ahora sí, nos vamos a dónde, vamos a compartir las diapositivas de esta semana. ¿Me confirmas si ya estás viendo tus diapositivas de esta semana? A ver, ven ahí. Sí, profesor. Muchas gracias, vamos a ampliarlo. Mira, el tema es, dos temas en realidad, dos en uno. Generación del 98 y generación del 27. Cuando se habla de una generación, nos referimos a un grupo de autores que han aparecido, digamos, pues, ¿no? Debido a un acontecimiento importante para su país, porque cuando hablan de una generación, se limitan solamente a un país, ¿correcto? Entonces, reciben un nombre determinado por algún acontecimiento de importancia dentro de ese país. Y por lo tanto han crecido en una misma época, casi comparten la misma edad los miembros de una generación. ¿Ya? Entonces vamos a hablar primero
de la generación del 27. O sea, son dos grupos diferentes. Primero, la generación del 98 y luego la generación del 27. Vamos primero por qué se llama generación del 98, ¿no? ¿Por qué ese nombre, 98? Bueno, tiene que ver con un hecho que se produce en España el año 1898. ¿Qué sucede? Ese año España entra en guerra con Norteamérica. Sí, y es que para el año 1898 España ya no era pues la gran potencia que había sido en su momento, ¿no? Recuerden que en el siglo XVI España era la gran potencia del mundo, siglo XVI. Y ese auge todavía le duró, digamos, hasta buena parte del siglo XVII. Pero ya pues, 1898, finales del siglo XIX, España ya no era ni la sombra de lo que había sido. Y eso se pone de manifiesto cuando se produce un enfrentamiento naval entre España y Norteamérica. El resultado, bueno, es un triunfo aplastante, apabullante para Norteamérica. Y como consecuencia de esto, los cubanos que estaban peleando por su independencia logran independizarse, mientras que los norteamericanos astutamente se van a apoderar de Puerto Rico y las Filipinas. España pierde sus últimas colonias. Y esto va a desencadenar todo un conflicto, una crisis, ¿no? Debido pues a lo que van a considerar un mal manejo del gobierno español. Y en ese contexto entonces de descontento, de desmoralización, de crisis, de caos, es que se hace notar, hace su aparición un grupo de artistas e intelectuales que van a reflexionar y a escribir una serie de libros sobre la problemática española de aquel entonces. A ese grupo de autores se va a conocer con el nombre de la generación del 98. Entonces, ahora lo que nos interesa es resaltar qué es lo que más destaca, pues justamente en las obras de estos autores. ¿Qué buscaban estos autores? ¿Cuál era su principal objetivo? Entonces vamos a analizar las características más importantes, ¿no? O los rasgos comunes de los miembros de la generación del 98. Bueno. Profesor. Sí, te escucho. Solo España, no hemos autores de otras lenguas. Exactamente. Muy bien, exactamente. Eso es lo que... cuando estamos hablando de una generación, sobre todo se limita a lo que es un país. Cuando estudian muchas veces la historia de la literatura o el arte de un país, utilizan el concepto de generación para referirse a un grupo de autores que apareció, ¿no?, en cierto momento, pero dentro de una determinada nación, nada más. ¿Ya? Vamos a ver que en nuestras últimas clases, en literatura peruana, vamos a hablar también de una generación muy conocida, la famosa generación del 50. ¿Ya? Muy bien. Generación del 98. Primero, dice sentido autocrítico. Había esa capacidad de autocriticarse, pues, o sea, los españoles se van a mirar a sí mismos, ¿no? ¿Por qué llegamos a esta crisis? ¿Qué errores cometimos? ¿Qué cosa hay que corregir? ¿Y quiénes son también los responsables? ¿Te das cuenta? Entonces se reflexiona en torno a lo que se está viviendo en España. Punto 1. Punto 2, revalorización de lo español. Esto es algo muy interesante porque digamos que fue su objetivo también principal. Los escritores de la generación del 98 se dieron cuenta de que este acontecimiento de haber perdido esa guerra, de haber perdido sus últimas colonias, por supuesto que había tenido un impacto muy profundo en el pueblo español. Esa gente estaba desmoralizada, ¿no? Estaba por los suelos. Había como un luto generalizado, no solamente por los muertos en la guerra, sino por esa muerte, digamos, moral que también ellos estaban viviendo, ¿no? Entonces, los miembros de la generación del 98 se proponen despertar o simplemente otra vez elevar la moral del pueblo español. ¿De qué manera? Haciéndoles ver de que son ellos dueños de una extraordinaria cultura. Y había que destacar entonces la esencia del español, lo más importante que tiene España. Y ellos se centran, por ejemplo, en 3 puntos. Van a destacar la belleza del paisaje español. Y entonces escriben mucho sobre las regiones de España, sobre los paisajes de España. Van a destacar también la historia de España. Van a poner énfasis, digamos, a los acontecimientos históricos más importantes que tuvo España. Y por supuesto también, puesto que estamos hablando de
poetas, novelistas, dramaturgos, por supuesto, van a resaltar también, pues, las obras más importantes de la literatura española. Y vaya que España tenía, por supuesto, de qué hablar en ese sentido, ¿no? Los españoles, como nosotros sabemos, son dueños de una literatura de nivel universal, pues, ¿no? En España tenemos autores y obras que han sido reconocidas en el mundo entero, ¿no? Pensemos solamente en el Quijote, por ejemplo. ¿En qué rincón del mundo no se habla o no se ha hablado sobre el Quijote, ¿no? Esta obra ha sido prácticamente traducida a todas las lenguas del mundo, digamos, ¿no? Y sin caer, creo, en la exageración. Y así como Cervantes, otros autores de trascendencia universal, Lope de Vega, Calderón de la Barca, poetas como Garcilaso de la Vega, sobre todo los autores del Siglo de Oro. Entonces también se va a enfatizar eso, por la importancia de la literatura española. 3. Inclinación por el ensayo. Claro, hubo poetas, hubo novelistas, hubo dramaturgos, no obstante, el ensayo alcanza mayor difusión, digamos. ¿Pero por qué? Porque el ensayo, recordemos, pues se presta justamente para el análisis, para la reflexión, y hemos dicho que esta generación se caracteriza por su sentido autocrítico, y para el análisis, para la reflexión, lo que mejor se presta a ello es el ensayo. Estilo sobrio y depurado. Estos autores, al momento de exponer sus ideas, no lo hacen pues con un lenguaje complejo, alambicado, lleno de adornos, no. Utilizan un lenguaje sin mayores complejidades, sobrio, con claras influencias del realismo del siglo XIX. Muy bien. Representantes de la generación del 98, bueno, hemos mencionado pues que hubo aquí poetas, ahora vamos a hablar de de Antonio Machado, pero hay que destacar novelistas como Pío Baroja, ahí está, autor del libro Camino de Perfección. Otro novelista, bueno, Ramón del Valle Inclán, autor de la novela Tirano Banderas, una novela que aborda el tema de las dictaduras, ¿ya? Y bueno, dentro del campo de la poesía también destaca Juan Ramón Jiménez. Bueno, el caso de Juan Ramón Jiménez es interesante. A él se le considera como un autor de transición entre la generación del 98 y la generación del 27, ¿ya? Juan Ramón Jiménez. De él recordemos su libro muy popular, Platero y yo. Han leído algo seguramente, ¿no? La historia de este narrador, hay un narrador en primera persona, a contar aventuras que vive al lado de su burrito llamado Platero, ¿no? Bueno, no está aquí en la imagen, pero hay otro autor que hay que mencionar, que es Jacinto Benavente. Jacinto Benavente desarrolló el teatro, fue un gran dramaturgo, y además hay que destacar que fue el único autor de la generación del 27, de la generación del 98, perdón, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Jacinto Benavente fue galardonado con el Nobel del año 1922. Entre sus libros tenemos, por ejemplo, La Malquerida y también Los Intereses Creados, ¿ya? Muy bien. Bueno, y tenemos aquí a dos grandes autores del ensayo. Ya hemos dicho que lo más importante, pues, en la generación del 98 fue el ensayo. Y mira que acá tenemos dos grandes ensayistas. Miguel de Unamuno, que además es considerado, recuerda, el líder de la generación del 98. Toda generación tiene un líder, ¿no? Y el líder de la generación del 98 fue Miguel de Unamuno. Bueno, él escribió novelas como Niebla, por ejemplo, ¿ya? Una novela casi experimental, ¿no? Escribió también libros de texto filosófico, pero sus ensayos hay que recordar del sentimiento trágico de la vida y este libro, Vida de Don Quijote y Sancho, ¿correcto? Bueno, y no hay que dejar de mencionar a José Martínez Ruiz, más conocido con el seudónimo de Azorín. Azorín tiene un ensayo interesantísimo que lo publicó el año 1905, año en que se estaba conmemorando justamente el tricentenario de la publicación de la primera parte del Quijote. El Quijote, como ustedes saben, se publica el año 1605. Entonces, Azorín quiere rendirle homenaje a Cervantes y a su obra, El Quijote, y escribe ese texto donde él hace una lectura atenta de la novela de Cervantes para luego destacar estos tres aspectos que nosotros hemos señalado, que buscaban
resaltar los miembros de la generación del 98. El paisaje español, su historia y su literatura, ¿no? Porque él va a viajar por todos esos pueblitos por donde, según la novela de Cervantes, viaja el Quijote, ¿ah? Este caballero andante, ¿no? Viaja por diferentes pueblos y Azorín hace el viaje por esos pueblos describiendo el paisaje, ¿no? Mostrándolo en el presente y recordando cómo lo había visto el personaje de Cervantes en la novela, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muy bien, muchachos. Eso es lo que debemos recordar de la generación del 98. Antonio Machado es el poeta más importante de la generación del 98. No te confundas. Unamuno es el líder de la generación, pero Machado es el poeta más destacado de esta generación. Machado, en sus inicios, tiene grandes influencias del poeta nicaragüense Rubén Darío. Como ustedes saben, Rubén Darío es el iniciador del modernismo hispanoamericano, ¿no? Y máximo representante, además. Y cuando viaja a España, Darío va a tener seguidores. Autores como el novelista Ramón del Valle Inclán, o también los hermanos Machado, como Antonio y Manuel Machado, y también escritores como el poeta Juan Ramón Jiménez, ¿no? Van a ser seguidores, van a mostrarse como seguidores de la poesía modernista de Rubén Darío. Machado no es la excepción. De él recordemos esos dos libros, Soledades y sobre todo este poemario, Campos de Castilla. Es el poemario más representativo de esta generación. Porque ya dijimos, pues, uno de los objetivos era destacar la belleza del paisaje español. Y mira, Machado escribe todo un libro para rendir homenaje a la región de Castilla. ¿Ya? En este libro aparecen algunos símbolos, la fuente, el río o el reloj, que hablan sobre el transcurrir del tiempo inevitable, el camino, que simboliza, pues, justamente el tránsito por esta vida, ¿ya? Este libro está dedicado a su esposa, Leonor, y vamos a ver que también hay poemas que tienen un tono, carácter reflexivo, ¿ya? Dentro de ese libro tenemos, por ejemplo, este poema, mira, Orillas del Duero. La parte final, el campo parece más que joven adolescente. Entre las hierbas alguna humilde flor ha nacido, azul o blanca. Belleza del campo apenas florido y mística primavera. Chopos del camino blanco. Álamos de la ribera, espuma de la montaña ante la azul lejanía. Sol del día, claro día, hermosa tierra de España. Es una hora prácticamente, ¿no? Muy bien. Eso es lo que estamos viendo, pues, ¿no? Se destaca la belleza del paisaje español. Y mira, hay una sección en el libro que titula Proverbios y Cantares, donde hay poemas breves, pero que tienen un sentido conceptual, ¿no? Muy importante. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Mira, es un verso extraordinario, ¿no? Se hace camino al andar. Tantas veces repetido. Claro, tú haces tu propio camino, conforme vas avanzando, haces tu camino, ¿no? Nadie te va a regalar nada, así que avanza, 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 que tú mismo estás trazando tu destino. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Entonces, acuérdate también de Antonio Machado y su libro Campos de Castilla. Muy bien. Ahora sí, vemos entonces el otro grupo, la generación del 27. ¿Qué pasa con este grupo, no? La generación del 27. Bueno, el nombre, ¿por qué el nombre? Este grupo aparece el año 1927. Y es que ese año se va a conmemorar el tricentenario de la muerte de uno de los más grandes poetas del siglo de oro español, Luis de Góngora y Argote. Mira, y el año 1927, entonces en España, un grupo de jóvenes poetas van a rendir homenaje a Góngora, dando pues recitales, una serie de conferencias sobre la vida y obra de este autor. Y es así como este grupo de jóvenes poetas se hacen conocidos y se les va a llamar así generación del 27. Todos eran amigos, muy conocidos, eran muchachos entusiastas, amantes de los libros, amantes de la literatura, por eso también se les conocía con el nombre de generación de la amistad, o también la generación Lorca
Guillén, haciendo referencia a dos de los representantes más populares de este grupo de autores, ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos por qué nace y por qué el nombre de Generación del 27. Veamos algunas características de estos poetas, porque en la mayoría son poetas, mientras que en la Generación del 98 era todo variado, novelistas, dramaturgos, ¿no? Poetas. Aquí sobre todo, digamos, la poesía era el plato fuerte. La mayoría eran poetas, grandes poetas. En 1927 se está viviendo la vanguardia en Europa, en España ya se está viviendo el surrealismo, el ultraísmo, el futurismo, y entonces estos poetas de la Generación del 27 están vinculados a la vanguardia, y ya hemos dicho que el vanguardismo se caracteriza por ser innovador, experimental, originales, buscar la novedad. Entonces hay una actitud renovadora en estos poetas. Síntesis entre la vanguardia y la tradición. Interesantísimo, porque estos autores, si bien es cierto, están innovando, experimentando con la vanguardia, ellos no niegan el pasado, porque ellos son conscientes de que vienen o tienen un pasado poético extraordinario, ¿no? Justamente están revalorizando aquí a Góngora, un autor del siglo XVII, pero saben que además de Góngora hay otras figuras como Fray Luis Ponce de León, Garcilaso de la Vega, ¿no? Francisco de Quevedo y Villegas, y otros más. Entonces estos autores conjugan, sintetizan la actitud vanguardista, innovadora, experimental, pero sin dejar de lado también su tradición, el pasado. Bueno, ya dijimos, preferencia por la poesía, eso ya está claro. Tendencia al equilibrio, el punto medio, ¿no? El justo medio, como decía Vallejo. Claro, fíjate pues, vanguardia, pero también pasado, tradición. Podrían desarrollar temas cultos, filosóficos, teológicos, históricos, ¿no? Mitológicos, pero también podían escribir sobre temas populares, el folclore, ¿no? La música popular también era parte de los temas que trabajaban. Representantes de la Generación del 27, ahí tenemos varios, ¿ah? Mira, interesantes, poetas extraordinarios. Lorca, ahora vamos a hablar un poquito más de Lorca, ¿ya? Rafael Alberti, autor del libro Marinero en Tierra, sobre todo acuérdate. De Pedro Salinas, La voz a ti de vida, el poemario, para muchos el poemario amoroso más intenso de esta generación. Vicente Aleixandre, autor del libro Espadas con labios, y sobre todo La destrucción o el amor. Vicente Aleixandre obtuvo el Premio Nobel de Literatura, muchachos, ¿ya? El año 1973, ¿no? Sí. Luis Cernuda, autor del libro Los placeres prohibidos. Pero de estos autores nosotros vamos a mencionar a Federico García Lorca. Lorca, aquí está al centro, ¿no? Lorca fue poeta y dramaturgo. Bueno, como poeta destacan pues su libro Romancero Gitano y sobre todo Poeta en Nueva York, que es un libro con claras influencias del surrealismo francés. Pero a nosotros nos interesa resaltar un poquito más su libro Romancero Gitano. Romancero Gitano es un conjunto de 18 poemas, donde todos los poemas tienen 8 sílabas métricas. En realidad, a ese poema que tiene esa estructura, todos 8 sílabas métricas, se le llama un romance. Y como los 18 poemas son romances, a todo el conjunto se le llama un romancero. ¿Y por qué romancero gitano? Pues que todos los poemas tienen que ver con el mundo gitano. Lorca era gitano, era de la región de Andalucía. Conocía entonces muy bien el mundo gitano, ¿no? Sus temas, su problemática, su paisaje, ¿no? Todo. Entonces, eso es lo que va a mostrar también él en estos poemas, con una gran dosis de sensualidad y erotismo. Un elemento clave en este libro es el erotismo, muchachos. Lo vemos en poemas como Preciosa y el aire, ¿no? Y sobre todo en este poema titulado La casada infiel. Fíjense, La casada infiel. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasaban las zarzamoras, los juncos y los espinos,
Bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llené del río, con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido me dijo que era mozuelo. Me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Eso es ¿Qué es mozuela? el estilo que muestra Lorca en el libro Romancero Gitano. ¿Qué es mozuela, profesor? ¿Ah? Mozuela es una joven todavía pues soltera, ¿no? Sin esposo, sin compromiso. Por eso él lo dice como sintiéndose engañado, ¿no? Porque, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, jovencita todavía, pues, ¿no? Muchacha que está despertando a la vida, pero no era ninguna mozuela, ya tenía esposo, tenía marido. ¿De acuerdo? Entonces tenía el sentido por ahí irónico del poema, ¿no? Muy bien. El Lorca también hizo teatro, y fue un extraordinario también dramaturgo, así como fue un gran poeta, fue también un gran dramaturgo. Bueno, en sus obras las mujeres aparecen cumpliendo roles protagónicos, ¿no? Desde títulos como Yerma, La casa de Bernarda Alba, Doña Rosita la soltera, y sobre todo pensemos en Bodas de sangre, ¿no? Se habla, bueno, como dentro de toda sociedad existen códigos, pues, ¿no? Manera de actuar, y eso muestra él muy bien en sus obras. Hay un marcado realismo, sí, pues, está muy interesado en retratar de una manera verídica, digamos, las vivencias de los gitanos. Y por supuesto, introduce elementos populares en sus obras, como por ejemplo la música. Las canciones populares de los gitanos aparecen también en sus piezas teatrales. Lorca, bueno, alcanza mayor popularidad, sobre todo con este libro, Bodas de sangre. ¿Leyeron este libro ustedes en el colegio? Es un libro extraordinario, ¿no? A mí me gusta mucho este libro de Federico García Lorca. Me trabaja el tema del amor, el personaje femenino agobiado, ¿no? Esos son los personajes de Lorca. Mujeres que viven algún conflicto interior terrible, que en algún momento, pues, todo eso explota y eso trae, pues, mucha tragedia, ¿no? En Bodas de sangre, la novia, así se le llama, no tiene nombre propio, la novia, ¿no? Está cerca, pues ya, ¿no? Ya está muy pronto su matrimonio, pero nos enteramos luego que está viviendo algo terrible porque en el fondo ella no ha olvidado todavía un antiguo amor. Entonces fíjense el conflicto que está viviendo ella, ¿no? Se va a casar, tiene cierta ilusión, ¿no? Cierto cariño, amor, digamos, por el novio, pero todavía está como una herida interior fuerte, profunda, el recuerdo de ese antiguo amor. Pero finalmente termina casándose, se casa. Pero ustedes saben qué sucede, ¿no? Bueno, pues ese antiguo amor se había casado con una prima de ella. Y la prima, obviamente, va a ser invitada a la boda, ¿no? Y la prima viene con su esposo, o sea, la expareja llega también a la fiesta, ¿no? ¿Y qué sucede? En un momento dado la novia desaparece. Y la novia se fue a descansar. Traigo la llama. Bueno, pues al final la novia nunca aparece. Hasta que la esposa de este antiguo amor, ¿no? De la novia, la esposa de este antiguo amor de la novia, ¿no? Entra gritando desesperada para anunciar que su marido se está huyendo con la novia. Fíjense, la novia en plena fiesta de bodas, en su fiesta de bodas, huye. Y por supuesto, esto va a desencadenar algo terrible. El novio, humillado en su amor propio, ¿no? Humillado, va a salir a arreglar cuentas con los fugitivos, sobre todo con el único personaje que tiene nombre, ¿no? Ese antiguo amor de la novia se llama Leonardo y pertenece a la familia de los Félix. ¿Y qué sucede? Se enfrentan y van a matarse mutuamente
acuchilladas. Ese es el desenlace de esta tragedia, muchachos, titulada Bodas de Sangre. ¿Ah? ¿La leíste? Si no la has leído, léela, es extraordinario. Sobre todo también por el lenguaje poético, como lo ha escrito pues Federico García Lorca, ¿no? Y la manera pues tan interesante como él sabe mostrarnos, cómo nos muestra ese mundo, ¿no? Terrible, ese conflicto interior terrible que está viviendo, en este caso, el personaje femenino. Muy bien, muchachos, en estos momentos les voy a compartir, en estos instantes les voy a compartir a través del chat, fíjate rapidito, el enlace, el quizzes, muchachos, ¿no? Para que tú puedas ingresar y responder nuestras preguntas, ¿ya? Profesor, Sí, André, dime. tengo una pregunta, pero está más o menos por la época de... Sí. Se fue sin querer queriendo. Ahí estás, Andrés, sí. Sí, sí, sí. Es más o menos por la época que estamos tratando. ¿El Zaratustra es considerada literatura? Así habló Zaratustra, ¿no? Bueno, en realidad el Zaratustra es toda una corriente de corte filosófico, ¿no? Y que, bueno, fue desarrollado después por este escritor alemán, este filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, ¿no? Pero eso ya está más dentro del campo del misticismo, el campo de la filosofía, ¿no? Y bueno, pero de ahí decir que está considerado más en el campo de la literatura, muchos textos filosóficos están considerados dentro del campo de la literatura, ¿no? Para muchos están vinculados, a eso no les gusta mucho a algunos filósofos, pero en realidad para algunos pues es en realidad también parte de lo que es la imaginación, la creatividad del ser humano, ¿no? Pero como te digo, está más desarrollado dentro del ámbito de la filosofía, de la reflexión filosófica. ¿Ya? Bien, nos quedan solamente 5 minutitos y espero que la mayoría ingrese para que el profesor que viene después pues también no tenga problemas y poder terminar a tiempo. ¿Ya? A ver, muchachos, ¿quiénes más? 5, ahí está el enlace en el chat. 5, 4, 3, 2, ahí veo Haber, Wasabi, ¿no? Rey, Andreu, Amos, Ann, Jordi, ¿no? Brian, vamos, y los demás. Listo, muchachos, entonces empezamos, pues ya, si no, no terminamos. Bien, entonces la primera pregunta. ¿Sí? Ahí estamos con la primera pregunta. A ver, ¿cómo estás? Ah, mira algo que hemos desarrollado en clase, ¿ah? Se acaba, muchachos. 5 segundos. Marca. Tiempo. Ya, listo. Viene la segunda pregunta entonces. A ver, atento ahí. Cinco segundos. Acabamos con la segunda pregunta. Tiempo. Tiempo, muchachos. Cambiaron mucho las cosas. La definitiva.
5 segundos. A ver. Uy, ¿quién es ahí? Se ha puesto en incógnita. A ver, y dice el ranking. Nuestro podio, muchachos. Primer lugar. Tercer lugar, Dirty, dice. Wasabi en segundo lugar y primer puesto, ahí está. ¿Quién es? A ver, identifiquen al primer puesto ahí, que ha puesto como... ¿Qué se ha puesto ahí? ¿Ah? Y bueno, ahí están los 3 primeros lugares, ¿sí? Así habló, claro, libro de Friedrich Nietzsche. Muchachos, voy a compartirles ahora el enlace donde aparecen las 10 preguntas, pues ya, como para que tú te autoevalúes ahí. Todos practiquen. A ver si alguien me confirma que ya pueden abrir sin problemas. A ver. ¿Todo bien? ¿Quién confirma? Listo, muchas gracias, Chantal, Natalie. Gracias. Muy bien, Geraldine, muchas gracias. Entonces, queridos muchachos, ¿todo bien? Voy a detener nuestra grabadora. 3 con 20 minutos, exacto. Estamos terminando.